30. La antigua familia. Y la nueva familia. Aquella noche dormí poco. Y, sin embargo, dormir en mi cama de niño, en la que antaño había pasado tantas noches buenas, sin despertarme, acurrucado en mi rincón, con las mantas hasta la barbilla, era para mí una fiesta. ¿Cuántas veces, cuando dormía al aire libre, que, por desgracia, no siempre había sido muy libre, había añorado yo, helado por el frío de la noche o empapado por el rocío de la madrugada, aquellas buenas mantas? En cuanto me acosté, el cansancio de la jornada, y también de la noche pasada en prisión, me adormecieron. Pero no tardé en despertar sobresaltado, y entonces me fue imposible dormir de nuevo. Me sentía agitado, febril. Mi familia. Al dormirme, había pensado en esa familia. Había soñado en ella, padre, madre, hermanos, hermanas, y había vivido, en algunos minutos con aquellos a quienes no conocía aún y que veía entonces por primera vez curiosamente, Matía, Lisa, mamá Barberín, la señora Milligan, Arthur, eran mi familia, y mi padre era un Vitalis resucitado y muy rico. Durante nuestra separación había tenido tiempo de encontrar a Servino y Dolce que no habían sido devorados por los lobos. Pienso que no existe nadie que no haya sufrido estas alucinaciones en las que en un corto espacio de tiempo, se viven años enteros y se recorren inconmensurables distancias. Todo el mundo sabe que, al despertar, las sensaciones vividas subsisten con fuerza. Al despertar vi de nuevo a cuantos acababa de soñar, como si hubiera pasado la velada con ellos y, naturalmente, me fue imposible dormir de nuevo. Poco a poco, sin embargo, las sensaciones de la alucinación perdieron parte de su intensidad, pero la realidad solo se impuso a mi espíritu para mantenerme más despierto aún. Mi familia me buscaba, pero para encontrarla debía ponerme en contacto con Barberín. Aquel pensamiento bastaba para ensombrecer mi alegría. Me hubiera gustado que Barberín no estuviera implicado en mi felicidad. No había olvidado las palabras que dijo a Vitalis y, frecuentemente, me las había repetido. Quienes hayan cuidado a este niño van a sacar provecho. Barberín no me había recogido en la calle por piedad, tampoco se había encargado de mí por compasión, sino solo porque yo iba envuelto en hermosos pañales, y porque un día obtendría provecho al devolverme a mis padres. Pero como aquel día no había llegado con bastante rapidez para sus deseos, me había vendido a Vitalis. Y ahora iba a venderme a mi padre. Qué diferente entre el marido y la mujer. Ella, mamá Barberín, no me había querido por dinero. Ah. Cómo me hubiera gustado encontrar un medio para que el provecho fuera para ella y no para Barberín. Pero por mucho que buscara, dando vueltas y más vueltas en la cama, no encontraba ningún medio y regresaba siempre a la desesperante idea de que sería Barberín quien me entregaría a mis padres y obtendría el agradecimiento y la recompensa. En fin, era necesario pasar por ello, puesto que era imposible hacerlo de otro modo. A mí me correspondería más tarde, cuando fuera rico, marcar las diferencias que mi corazón establecía entre el marido y la mujer, a mí me tocaría agradecer y recompensar a mamá Barberín. De momento, solo me quedaba ocuparme de Barberín, es decir, debía buscarle y encontrarle, pues no era uno de esos maridos que no dan un paso sin decirle a su mujer a dónde van y a dónde podrá dirigirse si les necesita. Mamá Barberín sabía que su hombre estaba en París, y eso era todo. Desde su partida no había escrito ni tampoco enviado noticias por algún compatriota, por algún albañil que regresara al pueblo. ¿Dónde estaba? ¿Dónde se alojaba? No lo sabía exactamente como para poder mandarle una carta, pero siempre podía buscársele en casa de 2 o 3 posaderos del barrio Mouffetard, cuyos nombres conocía, y sin duda se le encontraría en una u otra. Yo debía, por lo tanto, marcharme a París y buscar por mí mismo a aquel que me buscaba. Ciertamente, para mí fue una alegría muy grande y muy inesperada tener una familia. Sin embargo, esta alegría, por el modo como me llegaba, no dejaba de mezclarse a cierta precaución, e incluso a cierta pesadumbre. Había esperado que podríamos pasar varios días tranquilos, felices, junto a mamá Barberín, para jugar con Matía a mis antiguos juegos, y, sin embargo, deberíamos ponernos en camino al día siguiente. Al salir de casa de mamá Barberín debía ir a orillas del mar, a Esnández, para ver a Etiennette. Ahora tendría que renunciar a aquel viaje y no podría besar a la pobre Etiennette que tan buena y afectuosa había sido conmigo. Tras ver a Etiennette, debía dirigirme a Dreuzy, en el Nievre para dar a Lisa noticias de su hermano y de su hermana.
Y ahora tenía que renunciar a Lisa como debía renunciar a Etienne. Pasé casi toda la noche dándole vueltas a aquellos pensamientos, diciéndome, unas veces, que no debía abandonar a Etienne ni a Lisa, y otras, por el contrario, que debía ir a París tan deprisa como me fuese posible para encontrar a mi familia. Me dormí, por fin, sin haber decidido nada y aquella noche, que a mi entender debía ser la mejor de las noches, fue la más agitada y la peor que pueda recordar. A la mañana siguiente, cuando los tres, mamá Barberín, Matías y yo estuvimos reunidos en torno a la chimenea en la que un claro fuego calentaba la leche de nuestra vaca, mantuvimos un consejo. ¿Qué debía hacer yo? Conté mis angustias, mis dudas nocturnas. Tienes que ir a París enseguida, dijo mamá Barberín. Tus padres te buscan, no retrases su alegría. Y envolvió la idea apoyándola en muchas razones que a medida que iba explicándolas, me parecían todas ellas a cual mejor. Iremos a París, pues, dije. Está decidido. Pero Matías no mostró aprobación alguna por mi resolución, muy al contrario. Si crees que no debemos ir a París, le dije, ¿por qué no me das razones como mamá Barberín? Movió la cabeza. Ya ves que estoy preocupado, no dudes en ayudarme. Me parece, dijo por fin, que los nuevos no pueden hacer olvidar a los antiguos. Hasta hoy, tu familia eran Lisa, Etienne, Alexis y Benjamín, tus hermanos y hermanas que te habían amado. Pero se presenta una nueva familia, a la que tú no conoces, que no ha hecho por ti más que dejarte en la calle y, de pronto, abandonas a quienes te han tratado bien por quienes te trataron mal. Me parece que no es justo. No debes decir que los padres de Remy le abandonaron, interrumpió mamá Barberín. Tal vez les quitaron el hijo a quien ahora lloran y esperan, el hijo que buscan desde entonces. No lo sé, pero sé que el padre Akin recogió a Remy moribundo en el umbral de su puerta, que le cuidó como si fuera su hijo y que Alexis, Benjamín, Etienne y Lisa le amaron como a su hermano, y afirmo que quienes le acogieron tienen, por lo menos, tanto derecho a su amistad como quienes, voluntaria o involuntariamente, le perdieron. En casa del padre Akin y sus hijos, la amistad fue voluntaria. Nada debían a Remy. Matías dijo aquellas palabras como si estuviera enfadado conmigo, sin mirarme ni mirar a mamá Barberín. Eso me apenó, pero, sin embargo, la pesadumbre de verme reñido no me impidió darme cuenta de la fuerza de aquel razonamiento. Por otra parte, me encontraba en la situación de aquellos irresolutos que, a menudo, siguen la opinión de quien ha hablado en último lugar. Matías, tienes razón, dije, y no me satisfacía ir a París sin haber visto a Etienne y Lisa. Pero, ¿y tus padres? Insistió mamá Barberín. Había que decidir. Intenté conciliar ambas posturas. No iremos a ver a Etienne, dije, porque eso supondría un rodeo demasiado grande. Además, Etienne sabe leer y escribir, podemos, pues, comunicarnos por carta. Pero antes de ir a París, pasaremos por Dreuzy, para ver a Lisa. Si eso nos retrasa, el retraso no será excesivo. Y, además, Lisa no sabe escribir, no sabe leer y ha sido el principal motivo de mi viaje. Le hablaré de Alexis y, pidiéndole a Etienne que me escriba a Dreuzy, le leeré la carta. Está bien, dijo Matías, sonriendo. Convenimos que nos pondríamos en marcha a la mañana siguiente y pasé parte del día escribiendo una larga carta para Etienne, explicándole por qué no iba a verla como era mi primera intención. Y, a la mañana siguiente, tuve que soportar, una vez más la tristeza de las despedidas. Pero al menos no dejaba a Chavanon como la había hecho con Vitalis. Pude besar a mamá Barberín y prometerle ir a visitarla muy pronto con mis padres. La víspera de nuestra partida la empleamos discutiendo lo que le daría. ¿Acaso no iba a ser rico? Nada será para mí más valioso que tu vaca, pequeño Remy, me dijo, y con todas tus riquezas no podrás hacerme más feliz de lo que me has hecho con tu pobreza. Fue necesario también separarnos de nuestra vaquita. Matías le dio más de 10 besos en el hocico, lo que pareció gustarle mucho, pues a cada beso ella sacaba su gran lengua. Y, de nuevo en camino, con la bolsa al hombro y Capi corriendo por delante de nosotros, caminábamos a grandes pasos o, para ser más preciso, de vez en cuando, sin advertirlo, empujado sin darme cuenta por la prisa de llegar a París, yo apresuraba el paso. Pero Matías, tras haberme seguido unos instantes, me decía que si seguíamos así no tardaríamos en estar agotados, y entonces aflojaba mi paso, aunque pronto lo aceleraba de nuevo.
¿Qué prisa tienes? Me dijo Matías, con aire apesadumbrado. Es cierto, y me parece que tú debías tenerla también, pues mi familia será tu familia. Movió la cabeza. Me enojó y dolió ver aquel gesto que había advertido ya varias veces cuando hablábamos de mi familia. ¿No somos hermanos? Oh. Nosotros sí, yo no dudo de ti, soy tu hermano hoy y lo seré mañana, lo creo, lo siento. Y pues, ¿por qué quieres que yo sea hermano de tus hermanos, si es que los tienes, el hijo de tu padre y de tu madre? Si hubiéramos estado en Luca, ¿no habría sido yo el hermano de tu hermana Cristina? ¿Oh, sí? Claro. Entonces, ¿por qué no vas a ser tú el hermano de mis hermanos y mis hermanas, si es que los tengo? Porque no es en absoluto la misma cosa. No es lo mismo, no es lo mismo. ¿Por qué? A mí no me envolvieron en hermosos pañales, dijo Matías. ¿Y eso qué importa? Importa mucho, importa todo. Lo sabes tan bien como yo. Si hubieras venido a Luca, y ahora ya veo que no vendrás nunca, hubieras sido recibido por gente pobre, mis padres, que no te podrían reprochar nada, puesto que serían más pobres que tú. Pero si los hermosos pañales dicen la verdad, como mamá Barberín piensa y como debe ser, tus padres son ricos. Tal vez son personas importantes. ¿Cómo quieres, entonces, que acojan a un pobre miserable como yo? ¿Y qué soy yo sino un miserable? Ahora sí, pero mañana serás su hijo y yo seguiré siendo el miserable que soy hoy. Te enviarán al colegio, te conseguirán maestros y yo tendré que continuar solo mi camino, recordándote, como espero que tú me recuerdes. Oh, querido Matías. ¿Cómo puedes hablar así? Digo lo que pienso, oh mío caro, y por eso no puedo alegrarme de tu alegría. Por eso, solo por eso, porque nos van a separar y yo creí, imaginé, muchas veces incluso soñé que permaneceríamos siempre juntos, como estamos ahora. Aunque no como lo que somos en este momento, pobres músicos callejeros. Ambos hubiéramos trabajado, nos habríamos convertido en verdaderos músicos, hubiéramos tocado ante un verdadero público, sin separarnos jamás. Pero si va a ser así, amigo Matías, si mis padres son ricos lo serán tanto para ti como para mí. Si me envían al colegio, tú vendrás conmigo. No nos separaremos, trabajaremos juntos, siempre estaremos juntos, creceremos, viviremos juntos como deseas y como deseo también tanto o más que tú, te lo aseguro. Ya sé que lo deseas, pero no serás ya dueño de tus actos como lo eres ahora. Vamos, escúchame. Si mis padres me buscan, ello prueba que se interesan por mí, ¿no es cierto? Es decir, que me aman o me amarán. Si me aman no me negarán lo que les pida. Y yo les pediré que hagan felices a quienes han sido buenos conmigo, a quienes me han amado cuando estaba solo en el mundo, a mamá Barberín, al padre Akin, a quien sacaremos de la cárcel, a Etiennette, a Alexis, Benjamín, Lisa y tú. A Lisa la acogerán a su lado, la educarán, la cuidarán, y a ti te pondrán conmigo en un colegio, si es que debo ir al colegio. Las cosas serán así si mis padres son ricos, y tú sabes que yo me sentiría muy contento de que lo fueran. Y yo me sentiría muy contento de que fueran pobres. ¿Eres estúpido? Tal vez. Y sin decir nada más, Matías llamó a Capi. Había llegado el momento de detenernos para comer. Tomó el perro en sus brazos y dirigiéndose a él como si hablara con una persona que pudiera comprenderle y responderle, dijo: ¿No es cierto, viejo Capi, que también a ti te gustaría que los padres de Remy fueran pobres? Al escuchar el nombre, Capi, como siempre, soltó un ladrido de satisfacción y se puso la pata derecha en el corazón. Con padres pobres, los tres proseguiríamos nuestra libre existencia. Iríamos a donde quisiéramos y sin más obligación que la de satisfacer al honorable público. ¡Guau, guau! Con padres ricos, por el contrario, Capi será arrojado al patio, puesto en una caseta y, probablemente, encadenado, porque los perros no deben entrar en las casas de los ricos. Me sentía hasta cierto punto enojado de que Matías me deseara padres pobres en vez de compartir el sueño que me había inspirado mamá Barberín y que tan rápida y plenamente yo había adoptado. Pero, por otro lado, me sentía feliz de ver y comprender, por fin, el sentimiento que había provocado su tristeza. Era la amistad, el miedo a la separación, y solo eso.
No podía, por lo tanto, reprocharle lo que en realidad era una prueba de afecto y de ternura. Matía me quería, y pensando solo en nuestro afecto, no deseaba que nos separáramos. Si no hubiéramos tenido que ganar nuestro pan de cada día, yo habría continuado, pese a Matía, caminando deprisa, pero era preciso actuar en los pueblos grandes que encontrábamos en nuestro camino, y a la espera de que mis ricos padres compartieran con nosotros sus riquezas, debíamos contentarnos con las escasas monedas que con tanta dificultad recogíamos aquí y allá. Tardamos, pues, más tiempo del que yo hubiera deseado para ir del Creuse al Nievre, es decir, de Chabanon a Dreuzy, pasando por Aubusson, Montluçon, Moulins y Decize. Por otra parte, además del pan de cada día, teníamos otra razón que nos obligaba a obtener las colectas más sustanciosas posibles. Yo no había olvidado lo que mamá Barberin me había dicho cuando había asegurado que con todas mis riquezas no podría ser la más feliz de lo que la había hecho con mi pobreza, y quería que mi pequeña Lisa fuera feliz como lo había sido mamá Barberin. Ciertamente, compartiría mi riqueza con Lisa, de aquello no cabía duda, al menos para mí, pero mientras, antes de que yo fuera rico, quería llevar a Lisa un regalo comprado con el dinero que hubiera ganado. El regalo de la pobreza. En Decize compramos una muñeca que, por fortuna, costaba más barata que una vaca. De Decize a Dreuzy solo teníamos ya que apresurarnos, pues, exceptuando Chatillon en Vasois, no encontraríamos en el camino más que pobres aldeas cuyos campesinos no estaban dispuestos a prescindir de algo que les era necesario para mostrarse generosos con músicos que no les preocupaban en absoluto. A partir de Chatillon seguimos por el borde del canal, y aquellas orillas boscosas, aquellas aguas tranquilas, aquellas barcazas que avanzaban suavemente arrastradas por caballos, me recordaron el feliz tiempo durante el que a bordo del Cisne, con la señora Milligan y Arthur, había navegado también por un canal. ¿Dónde estaría ahora el Cisne? ¿Cuántas veces, atravesando o siguiendo un canal, yo había preguntado si habían visto pasar un barco de recreo que, por su veranda y su cuidado lujo, no podía ser confundido con ningún otro? Sin duda, la señora Milligan había regresado a Inglaterra, con Arthur curado ya. Era lo más probable, lo más fácil de creer y, sin embargo, más de una vez, caminando por la orilla del canal de Nivernais, me pregunté divisando a lo lejos un barco arrastrado por caballos, si no sería el Cisne que se aproximaba. Como estábamos en otoño, nuestras jornadas de marcha eran más cortas que en verano y cuidábamos de llegar, si era posible, a las aldeas donde debíamos dormir antes de que la noche hubiera caído por completo. Sin embargo, aunque forzamos el paso, sobre todo al final de nuestra etapa, entramos en Dreuzy ya de noche cerrada. Para ir a casa de la tía de Lisa solo teníamos que seguir el canal, puesto que el marido de la tía Catalina, que era esclusero, vivía en una casa construida junto a la esclusa que custodiaba. Aquello nos ahorró tiempo y no tardamos en encontrar la casa, situada a las afueras del pueblo, en una pradera salpicada de altos árboles, que a lo lejos parecían flotar en la niebla. Mi corazón latió apresuradamente mientras me acercaba a aquella casa cuya ventana estaba iluminada por el brillo de un gran fuego que ardía en la chimenea, lanzando, de vez en cuando, rojizas claridades que iluminaban el camino. Cuando estuvimos ya cerca de la casa, vi que la puerta y la ventana estaban cerradas, pero por la ventana, que no tenía porticones ni cortinas, divisé a Lisa sentada a la mesa, junto a su tía, mientras un hombre, sin duda su tío, colocado frente a ellas, nos daba la espalda. «Cena», dijo Matía, «llegamos en buen momento». Le detuve con un gesto silencioso, mientras con la otra mano, indicaba a Capi que permaneciera callado tras de mí. Luego me saqué del hombro la bandolera de mi arpa, me preparé para tocar. «¿Ah, sí?», dijo Matía, en voz baja. «Una serenata. Es una buena idea. Tú, no. Yo solo». Y toqué las primeras notas de mi canción napolitana, pero sin cantar para que mi voz no me traicionara. Mientras tocaba, miré a Lisa. Ella levantó rápidamente la cabeza y vi que sus ojos lanzaban algo parecido a un relámpago. Cantí. Entonces, ella, saltando de su silla, corrió hacia la puerta. No tuve tiempo de dar mi arpa a Matía. Lisa estaba en mis brazos. Nos hicieron entrar en la casa, y luego, después de que tía Catalina me hubiera dado un beso, añadieron 2 cubiertos a la mesa. Entonces les rogué que pusieran también un tercer cubierto.
Por favor, le dije, traemos con nosotras una amiguita. Y saqué de mi bolsa nuestra muñeca, sentándola en la silla que estaba junto a Lisa. La mirada que Lisa me dedicó no he podido olvidarla jamás, todavía la estoy viendo.